Ahí está la copita. Ahí está. Sí. Ahí. Ahí está. Ahora sí. Ahora en la pantalla, chicos. Sí, ya vemos, Inge. Bueno. Vamos a comenzar con logaritmos. Pero antes de llegar a la propia definición, vamos a hacer un breve repaso de lo que ustedes conocen, pero tal vez no con la claridad debida que traen del CPA, ¿no es cierto? Del curso preparatorio de admisión. Vamos a tener tres números, A, N y B. Al número A le vamos a llamar base, al número N le vamos a llamar exponente y a B le vamos a llamar potencia. Y tenemos por datos, primero A, que es la base, N exponente y B por incógnita, que le designamos, llamamos potencia. A la operación como se obtiene B se llama potenciación. Y su nomenclatura es A a la N igual a B. A elevado a la N, que es el exponente, obtenemos la potencia. A es la base, N exponente, B la potencia. ¿Estamos de acuerdo? Y consiste, ¿cómo se calcula D? Consiste en tomar A como factor N veces. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, N menos 1 hasta N veces. N puede ser 5, 6, 7, etc. Multiplicamos esto, A por A por A por A por A, N veces como factor, hallamos V, que es la potencia. ¿Comprendieron cómo se obtiene entonces la potencia? Sí, sí. Sí, profe, se entiende. Entonces, como dato, A, la base, y N exponente, la incógnita de la potencia. Ahora vamos al segundo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. A, 2, N, 6. B, nuestra incógnita. ¿Qué tenemos que hacer? A es 2, tomamos, el exponente nos indica el número de veces que debemos tomar 2 como factor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces. Como factor nos da 64. O sea que la potencia es 64. Cuando A es igual a 2 y N es igual a 6. Ahora vamos a tener por datos B, que es la potencia, que dijimos que es la potencia, N exponente. Y por incógnita vamos a tener la base. A la operación, ¿cómo se obtiene A? Se llama radicación. Y su nomenclatura es esto, raíz enésima de D. Es igual a A. Así hallamos la base. Tal que A elevado a la N, o sea, la base elevada a la N, nos reproduce la cantidad subradical que es la potencia. ¿Ve? ¿Estamos? Y esta N, cuando está acá en el radical, se llama índice del radical, pero en realidad es el exponente que tenemos como datos. Pero le cambiamos un poco, a D le decimos cantidad subradical, esta es la raíz, pero en realidad son potencia como dato, N como dato y A la incógnita. Datos tenemos B32 y N5, por ejemplo. La incógnita es A. Entonces, ¿cómo hallan? A raíz quinta de 32, ustedes hallan y es igual a 2. ¿Por qué 2 a la quinta nos reproduce la cantidad subradical que es 32? 2 por 2 por 2 por 2 por 2 nos da 32. ¿Se entendió esto de la radicación
en qué consiste y en qué se diferencia de la potenciación. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. señor. Sí, entonces ahora entramos a lo que nos interesa, pero teníamos que aclarar estos dos temas. Por datos tenemos A, que es base, por D, y tenemos B, que es la potencia. Nuestra incógnita es N, exponente. Lean bien esto que dice. Tal operación se conoce como logaritmación o logaritmo de un número y consiste en que dado un número A llamado base y otro número B llamado potencia, hallar el exponente n a que se debe elevar la base para obtener la potencia. Su nomenclatura es, atiendan bien lo que tienen por dato, A base, B potencia y n exponente. Su nomenclatura es este LOG, logaritmo de base A. Porque A es la base. De base A de D, que es la potencia, logaritmo de base A de D es igual a N. N es el exponente a que debemos elevar la base para obtener la potencia. ¿Entendieron esta nomenclatura? Logaritmo de base A de B es igual a N. Entonces, el logaritmo de un número consiste en hallar el exponente a que debe elevarse la base para hallar la potencia. Implica que A a la N es igual a B. Entonces, el logaritmo de base A de B debe ser igual a N, por definición de logaritmo. Ejemplo, dice. Logaritmo de base 3. Esta base es cualquier cosa. Nosotros podemos elegir 3, o 4, o 5, lo que sea. En la máquina traemos el de base 10 y el de logaritmo de base E, que es el logaritmo neperiano. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Fíjense, acá A es igual a 3, B es igual a 1, es la potencia. Entonces, me remito a la definición. ¿A qué exponente debemos elevar 3 para obtener la potencia? Al exponente 0, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Porque 3 a la 0 es 1. A es 3, la potencia es 1. ¿Qué exponente debe tener 3 para que nos dé 1? 0, ¿no es cierto? 0. 0. Y así sucesivamente. Logaritmo de base 3 de 3. ¿A qué exponente debo elevar 3 para obtener otra vez 3? Al exponente 1, que es 3. Logaritmo de base 3. Bueno, nos faltó acá el 9, pero intercalar. Por ejemplo, vamos a... Creo que voy a salir un ratito. No sé qué pasó. Usted, Inge, ¿Sí? usted quiere editar. No, quise tener esta pluma acá Ya. para poner acá logaritmo de base 3 es de 9 es igual a ¿qué? A 2, ¿no es cierto? A 2. Esto implica que 3 al cuadrado
es el exponente al que debo elevar 3 para obtener 9, ¿no es cierto? Logaritmo de base 3 de 27 es 3, ¿no es cierto? Porque 3 es el exponente al que debo elevar 3 para obtener 27. Y así sucesivamente. Logaritmo de base 3 de 81 es 4. ¿Por qué? 4 es el exponente al que debo elevar 3 para obtener 81. Así uno puede armar el logaritmo de cualquier base. Yendo a esta definición que tenemos acá al inicio. El exponente al que debe ser elevado la base para obtener la potencia. Y así sucesivamente. Ahora ustedes ya se olvidan de A, B y N. Solamente se acuerdan de la definición. El exponente al que hay que elevar la base para obtener la potencia. Entonces, logaritmo de base B de 1, la conclusión que sacaron de acá es 0. Porque B a la 0, cualquiera sea B, el valor de B es 1. Y logaritmo de base D de B es 1. Porque B a la 1 es B. Esta es la conclusión que sacaron o sacamos de esta parte. Entonces, ¿se comprendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. avanzamos un poquito más. Vamos a ir ahora a las propiedades. Tenemos 11 propiedades. Y estas 11 propiedades ustedes deben manejarlo como la fecha de su cumpleaños más o menos. Comenzamos con el primero. Por tesis, esta T significa tesis, que el logaritmo de base m de a por b, lo que está entre paréntesis, a por b, es igual al logaritmo de base m de a más logaritmo de base m de b. O sea, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Así en forma rápida y vulgar podemos decir, ¿no? Entonces vamos a la demostración. Tenemos que demostrar esto. Dice, y llamamos, sean logaritmo de base m de a igual a alfa. Llamamos esta nomenclatura, o sea, este símbolo que ven acá es el alfabeto griego alfa, minúscula. De acá tienen ustedes que m a la alfa, por definición, ¿no es cierto? Alfa es el exponente a que debemos elevar m para obtener la potencia, por definición del logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, bro. Esa es la definición. A esto Sí, le llamamos profe. 1', ¿no? Luego, logaritmo de base m de b es igual a beta, 2. O sea que beta es el exponente a que debo elevar m para obtener b, por definición de logaritmo. Bien. Multiplicando miembro a miembro, 1 y 2, prima, 1 prima y 2 prima. O sea que este prima y este 2 prima. Este 1 prima y este 2 prima. Multiplicamos miembro a miembro. Tenemos que m elevado a la alfa por m elevado a la beta es igual a por b. ¿Estamos de acuerdo? En el primer miembro, ¿qué tenemos? Esto ustedes saben por el curso de admisión, por el CPA, que producto de potencia de igual base, ¿qué ocurre? ¿Qué se hace con los exponentes? Se suman. Se suman los exponentes. Se suman los exponentes. M por elevado a la alfa por m elevado a la beta es igual a m
elevado a la alfa más beta. Se suman los exponentes. 4 en 3. O sea, esto traemos acá. Reemplazamos este primer miembro por el segundo miembro. Y tenemos m elevado a la alfa más beta es igual a a por b. Y esto por definición del logaritmo que es. Por lo tanto, logaritmo de base m de a por b es el exponente a que debo elevar la base para obtener la potencia, que es a por b, alfa más beta. ¿Se comprendió que acá está la definición del logaritmo? Fíjense bien. M es alfa más beta es el exponente a que debo elevar m para obtener a por b. Me dice la definición del logaritmo. Por lo tanto, el logaritmo hace m de a por b es igual a alfa más beta por definición del logaritmo. ¿Estamos de acuerdo con este 5? ¿Con esta relación 5? Sí. Sí, profe. Por favor. Porque eso deben entender muy bien, porque acá a veces la gente comienza a vacilar para poder escribir. Profe, ¿podrías repetir una vez más, por favor? Señor. ¿Podrías repetir una vez más, por favor? Sí. Acá. Producto de potencia igual base se suman los exponentes. M elevado a la alfa por M elevado a la beta es igual a M elevado a la alfa más beta. Producto de potencia de igual base se suman los exponentes. Entonces, esto yo reemplazo, 4 llevo en 3. O sea que reemplazo este primer miembro por este M elevado a la alfa más beta es igual a A por B. Quiere decir que por definición del logaritmo de base M, que el logaritmo de base M de A por B es igual a alfa más beta, por definición del logaritmo. Porque este alfa más beta es el exponente a que debo elevar M para obtener la potencia que es A por B, la definición del logaritmo. ¿Se comprendió ahí? Sí, profe, perfecto. Ahora sí, profesor. Sí, profe. Gracias. Bueno, llegamos en 5. Y yo llamé arbitrariamente alfa, o sea, al logaritmo de base m de a. Y a beta, logaritmo de base m de b. Entonces digo, este 1 y 2 traigo en 5. Es decir, alfa reemplazo por su igual, logaritmo de base m de a. Y 2 es logaritmo de base m de b. O sea, reemplazo beta por su igual, logaritmo de base m de b. Y ahí ya resulta la tesis. Logaritmo de base m de a por b es igual al logaritmo de base m de a más logaritmo de base m de b. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Esta nomenclatura que ven acá, U, L, C, D, D, significa, ustedes a lo mejor encontraron ya en el One Word Smith de geometría, que significa lo cual debíamos demostrar. Esto es lo que tenemos por tesis. ¿Está? Estamos con la primera propiedad. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Vamos a la segunda. Sí, profe, nice. Logaritmo de base m de a sobre b es igual al logaritmo de base m de a menos logaritmo de base m de b. O sea que el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos del numerador y denominador respectivamente. Logaritmo de base m de a sobre b es igual al logaritmo de base m de a menos logaritmo de base m de b. Si ustedes se fijan, por eso es que yo les recomiendo vayan pasando a bolígrafo y a la vez estudiando, haciendo su propio cuaderno. No traten de aprender de la compu. No, escriban eso, tengan su cuaderno de álgebra. Llamamos la misma cosa. Sea el logaritmo de base m de a igual a alfa, 1.
Bueno. M, entonces, por definición del logaritmo, m elevado a la alfa es igual a 1', por definición logaritmo. La misma cosa que hicimos anteriormente. Logaritmo de base m de b es igual a beta. 2, por definición del logaritmo. O sea que implica que m a la beta es igual a b por definición del logaritmo, 2'. Y ahora en vez de multiplicar 1' y 2', dividimos 1' dividido 2', que vamos a tener así. Dividiendo miembro a miembro, 1' y 2' tenemos m a la alfa sobre m a la beta es igual a sobre b. ¿Seguimos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, el logaritmo el cociente de dos potencias de igual base se restan los exponentes m a la alfa menos beta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque esto va a salir m a la alfa por m elevado a la menos beta. Y se suman los exponentes, queda alfa menos beta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, se entiende. Por división de potencia de igual base. Bueno. Llevamos 4 en 3. 4 en 3. La misma cosa que hicimos con la anterior. M a la alfa menos beta es igual a sobre B. Y aquí llegamos a la misma situación en que del anterior teorema, de la anterior demostración. Alfa menos beta es el exponente a que debemos elevar m para obtener a sobre b. Es decir, que el logaritmo de base m de a sobre b es igual a alfa menos beta. Por definición del logaritmo. ¿Se entendió esto? Es el mismo concepto, sino que cambia la expresión, ahora es cociente en vez de ser multiplicación. ¿Se entendió el 5? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno, está entonces. 1 y 2 en 5. Es decir, ahora voy a llevar el 1. Este 1 llevo acá, en vez de alfa, va a ser logaritmo de base m de a. Y el 2, en vez de beta, va a ser logaritmo de base m de b. Y tengo acá que el logaritmo de base m de a sobre b es igual al logaritmo de base m de a menos logaritmo de base m de b. Lo cual debíamos demostrar. Esto ustedes deben agarrar a hacer 2 o 3 veces la demostración a manopla, con el bolígrafo entre los dedos, y ya se le queda. ¿Se entendió todo en la segunda propiedad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos por el tercero. Logaritmo de base m de a a la n. A a la n. Es igual a n por logaritmo de base m de a. Tenemos la demostración. Hacemos otra vez. Sea logaritmo de base m de a igual a alfa. ¿Qué implica esto? Por definición del logaritmo, que m a la alfa es igual a a. ¿Está? Entonces, yo tengo que llegar a esto. ¿Qué hago? Si elevo ambos miembros de 1' al exponente n. Tenemos el primer miembro va a ser m elevado a la n por alfa, igual a la n. Esta es la misma cosa de lo que obtuvimos en las demostraciones anteriores. ¿De dónde concluimos que n a la alfa es el exponente a que debemos elevar m para obtener a la n? Es decir, que el logaritmo de base m de a la n es n por alfa. ¿Estamos de acuerdo? Por definición, logaritmo. ¿Podría explicar de esta parte, profesor? Sí.
Sí, profe, la parte en donde... Acá tenemos 1'. ¿Estamos de acuerdo hasta 1'? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, elevamos ambos miembros de 1' al exponente n. M elevado a la n por alfa es igual a la n. O sea, el 1' se convirtió en esto. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, sí, profe. se entiende, profe. Bueno, entonces el 1' se convirtió en esto, porque ambos miembros elevamos al exponente n. Está n acá y está n acá. ¿Estamos? Entonces vino queda a la n. Y acá ustedes razonan. Quiere decir que si yo tomo logaritmo de base m de a la n, n a la alfa tiene que ser el exponente a que debo elevar m para obtener a la n. Por definición logaritmo. Repito la definición logaritmo, por eso que ese debemos tener bien presente. Es el exponente a que debemos elevar la base para obtener la potencia. La potencia en este caso viene a ser a la n. ¿Estamos? Y Sí, profe, se entiende. es la base y este es el exponente. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora ya tengo que eliminar alfa. Alfa 1 traigo en 2. O sea que este voy a traer a reemplazar acá. Alfa por su igual logaritmo de base m de a. Y resulta la demostración. Logaritmo de base m de a a la n es igual a n por logaritmo de base m de a. ¿Está? Sí, profe. Vieron que es fácil, pero esta pequeña demostración le va a ayudar a tener bien en claro la definición del logaritmo. Ahora la cuarta propiedad. Logaritmo de base m raíz enésima de a. Y ustedes saben que raíz enésima de a yo puedo escribir a elevado a la 1 sobre n. ¿Estamos de acuerdo? Este es un concepto de CPA. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Cómo, profe? Raíz enésima de a. Ustedes esto en el CPA, en álgebra del Baldor, vieron que es igual a elevado a la 1 sobre n. ¿Estamos? Sí. ¿Todos de acuerdo? Bueno, por eso yo ya reemplacé acá esto así, para no dejar solamente esto. Y esto es un exponente que puedo llamar n', y entonces es igual, por esta demostración 3 que hicimos, esto es n' por logaritmo de base m de a, o sea, llegamos a esto, que es prácticamente la propiedad 3. Pero vamos a hacer la demostración, de todos modos, sea logaritmo de base m de a igual a alfa, la misma cosa que acá. M a la alfa es igual a a. La misma cosa que 1' de acá de la izquierda, del 3. Por definición del logaritmo. Por definición del logaritmo. Elevando ambos miembros de 1', o sea, de este, al exponente 1 sobre n. Acá habíamos elevado a la n. Y acá el exponente es 1 sobre n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. La misma cosa, ¿no? De donde tenemos que m elevado a la 1 sobre n por alfa.
No pongo alfa como numerador, sino 1 sobre n por alfa. Es igual a la 1 sobre n. Entonces, aplican el mismo razonamiento que aplicaron acá. Acá. ¿De dónde concluyen? Que 1 sobre n por alfa es el exponente a que debe elevar m para obtener a la 1 sobre n si toman logaritmo de base m de a elevado a la 1 sobre n. Así. Por lo tanto, por definición del logaritmo, acá falta por definición del logaritmo, ¿no? Concluimos por definición del logaritmo, pero acá, este trasladar acá, por definición de logaritmo. Entonces, esta alfa van a reemplazar por su igual, que es logaritmo de base m de a. Y queda esto. Por lo tanto, logaritmo de base m raíz enésima de a es igual a logaritmo de base m de a elevado a la 1 sobre n es igual a 1 sobre n logaritmo de base m de a. Lo cual debíamos demostrar. El 3 y el 4 prácticamente la misma demostración, sino que en vez de ser exponente n es 1 sobre n. Profe, Sí, señor. entonces si tenemos una variable en logarítmica, no hay que dejar como numerador, sino expresado como un producto. A ver, repetí un poco lo que dijiste. Que en logarítmica entonces, según el ejemplo, no teníamos que poner alfa como numerador, sino expresar eso como un producto. Como un producto para que vos puedas hacer este cambio, podés también poder poner alfa sobre n. O sea que vos podés efectuar logaritmo de base m de a por 1 del logaritmo de base m por a sobre n. Pero esta es la forma convencional que utilizamos. Podés hacer, no está prohibido, es lícito hacer logaritmo de base m de a por 1 es logaritmo de base m de a. O sea que esto dividido n. Pero acá vos resaltás que es un exponente y te sirve para muchas cosas, porque los ejercicios no solamente aparecen así de forma directa, sino que vienen con aplicaciones y uno va aplicando estos teoremas, estas propiedades para resolver. Siempre traten de simplificar las cosas, no traten de complicarse. Porque todos los problemas son, si uno utiliza correctamente las nomenclaturas, se va simplificando el desarrollo. ¿Se entendió estas 4 propiedades? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos con la 5ª propiedad. Ojo con esta. Logaritmo de base n de m. Porque la base puede ser cualquier cosa. Este puede ser x, este puede ser y. O sea que... Y fíjense, aparece logaritmo de... Un ratito, ingeniero. María Lara, ¿vos querés preguntar algo o ya preguntaste? No, profe, yo no. Quedó no nomás me levantada pregunté. tu manito. Bueno, Ah, continúa bueno. nomás, Inge. Bueno, continuamos entonces. Fíjense, logaritmo de base n de m es igual al logaritmo de base b de m sobre el logaritmo de base b de n. Y que está si ustedes tratan de memorizar, acá esto es el que está más abajo va como denominador, ¿no? Ojo con eso. Y la demostración, seguimos la misma receta de siempre.
sea el logaritmo de base n de m igual a alfa. Llamamos relación 1. Por definición del logaritmo, ¿qué se debe cumplir entonces? Por definición. N elevada a la alfa es igual a m. Sí, señor. N es igual a la alfa es igual a m, 1' por definición del logaritmo. Y acá metemos la base. Tomando el logaritmo de base de ambos miembros de 1', tenemos así. Logaritmo de base b de n elevado a la alfa es igual al logaritmo de base b de m. A 1'. Por la propiedad 3, logaritmo de base v de a a la n, ¿cómo era la propiedad 3? O de base m de a a la n, ¿cómo era? Esto por la propiedad 3, logaritmo de base b de n a la alfa. Vamos a retroceder rápidamente a la 3. Esto, logaritmo de base m de a a la n, ya estamos aplicando esto. El exponente baja como factor. ¿Estamos? Por logaritmo de base m de a. Vamos entonces acá. Alfa baja como factor y queda logaritmo de base b de n. Por la propiedad 3. Y tenemos esto. Llevamos 3 en 2. O sea que vamos a reemplazar por esto. 3 en 2. Y tenemos así, logaritmo, alfa por logaritmo de base b de n es igual al logaritmo de base b de m. ¿De dónde despejamos alfa? O dividiendo ambos miembros por logaritmo de base b de n, nos queda alfa igual al logaritmo de base b de m sobre el logaritmo de base b de n. 4. Y ahora este alfa reemplazamos por lo igual. 1 en 4. 1 en 4. Y nos queda logaritmo de base n de m es igual al logaritmo de base b de m sobre el logaritmo de base b de n. A veces ustedes tienen así. Logaritmo de base 2 de 7. ¿Y cómo hallan esto? Ustedes en la máquina tienen logaritmo de base 10. Entonces, cuando es 10 la base, ya no, así como el índice del radical es, cuando es raíz cuadrada, no se pone en la base, es 10. En la raíz cuadrada, el índice del radical cuando es 2, no se pone tampoco. Y así tienen, logaritmo de base 7, o sea, el logaritmo decimal de base 10 de 7 sobre el logaritmo de base 10 de 2. Y ya hallan esto con la máquina, ya obtienen el logaritmo de base 2 de 7. ¿Se dan cuenta la utilidad de esta propiedad? Lo que nos tienen en la máquina a través del cambio de base resuelven. ¿Se comprendió esta demostración, señores? Porque vamos a profundizar un poquito más esto. Sí, ingeniero. Bueno, dice lo siguiente. Esta importante propiedad permite conocer el módulo de paso de un logaritmo decimal a uno neperiano y viceversa. Los logaritmos decimales son los de base 10 y se suele representar por log, o a veces simplemente nosotros lo escribimos LG directamente así. Es por cuestión de espacio y tiempo, digamos.
Es decir, se omite en escribir la base, entendiéndose que se trata del logaritmo de base 10. Cuando escribimos así, esto implica logaritmo de base 10. ¿Estamos de acuerdo? Y los neperianos, atiendan bien esto, y los neperianos son aquellos que poseen por base el valor del número e. Y su nomenclatura es logaritmo de base e. Así, esto que está acá. Pero no escribimos así nosotros, sino incluso en la máquina, tienen su máquina de calcular a mano. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. En el teclado tienen logaritmo ln, no tienen esto. ln y lg tienen. Y tienen logaritmo decimal y tienen este. ¿Encontraron ya el teclado? Sí, Sí. profe. Bueno, Sí, profe. ¿dónde e? Fíjense, e es un famoso número, ¿eh? Así como pi. Es un número inconmensurable. Y es igual al límite de 1 más 1 sobre n elevado a la n cuando n tiende a infinito. O límite de 1 más n elevado a la 1 sobre n cuando n tiende a 0 es igual a e. Esto van a demostrar en análisis matemático. Está en el libro de análisis matemático Pijuno, tomo 1, lo que viene en 2 tomos, o en la primera parte del Pijuno ya tienen la cuestión del límite, esta demostración. Y el valor es aproximadamente 2.7182 y se baja. Por eso estos puntos suspensivos, porque es inconmensurable, así como el número pi. Entonces, el número e es famoso, ¿no? De ahora en más debe resultar familiar para ustedes el número e. Y son los dos logaritmos que figuran en la máquina. Pero anteriormente no se tenía máquina de calcular, sino se tenía una tabla de logaritmos de base 10. Y para pasar de un modo a otro, dice, el valor del número e se demuestra en el curso de análisis matemático. Nosotros aceptaremos su valor sin discusión. O sea que ustedes van a demostrar después esto. Ya sabemos que es 2,7182 y algo. Y sin demostración. Entonces, ustedes pueden hacer, tienen logaritmo de base e de a es igual al logaritmo de base 10 de a sobre el logaritmo de base 10 de e. Porque este puede ser, el e puede ser la n, para nosotros de acuerdo a nuestro teorema, nuestra propiedad, nuestra quinta propiedad, y entonces el 10 viene a ser el b. Y este m, y este b, y este es n. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo aplicamos el teorema? Sí, profe. Bueno. Ahora continuamos. Logaritmo de base e de a, entonces, vamos a llamar, así como tienen en la máquina, logaritmo natural de a. Logaritmo natural o neperiano de a. Y este logaritmo decimal. Logaritmo decimal de e va a ser, hallen un poco ustedes, hallen un poco en su máquina logaritmo decimal de 2,7182. ¿Cuánto le sale? 43429444819. Sí, hasta el tercer decimal no, 0,434. Y logaritmo de base 10 de a, vamos a llamar logaritmo de base a nomás, porque ya no escribimos este subíndice, o sea, la base. Ya sabemos que es de base 10. Entonces, 2, 3 y 4 en 1. O sea que vamos a reemplazar por su igual, que es 0,434.
Y nos queda así, logaritmo natural de a, que es este logaritmo, este traemos acá, y esto traemos acá. Y nos queda así, logaritmo natural de a es igual al logaritmo decimal de a sobre 0,434. O si hace 1 dividido 0,434, hagan un poco con su máquina, entonces van a tener logaritmo natural de a es igual a 2,30 por logaritmo de a. Ese cociente le tiene que dar 2,30. Hagan por favor. Sí, da, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? O si no, despejan acá el logaritmo decimal. Conocido uno puede conocer el otro. Logaritmo de a, decimal de a es igual a 0,434 por logaritmo de a. Natural de a. Entonces, pero ya conocen el módulo de paso entonces. Pero esto tiene una aplicación. Esto es apenas una aplicación numérica que tenemos en la máquina y podemos demostrar y hallar rápidamente. Pero vamos a hacer un ejercicio de aplicación de esta propiedad que vimos. Y así de sencillo son los temas de exámenes. Demostrar que n es igual a x. Sabiendo que logaritmo de base 10 o logaritmo de base x de m por logaritmo de base m de n más logaritmo de base n de m por logaritmo de base m de x es igual a 2. Y tengo que demostrar, sabiendo que se cumple esto, yo tengo que demostrar que n es igual a x. Entonces, ustedes dicen, bueno, acá tengo que eliminar que la n y la x, para que me quede n y x nomás. Así deben razonar ustedes. Me tiene que quedar n y x nomás en esta expresión. ¿Y cómo puedo eliminar? Aplicando la propiedad 5, que es la propiedad de cambio de base, tenemos que esto pone logaritmo de base m sobre el logaritmo de base x. Este, primero. Todos van a cambiar a de base 10. Viene acá. ¿Estamos de acuerdo? Todo vamos a cambiar al logaritmo de base 10. Esto viene acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este que tenemos acá viene acá. Y este viene con este cambio. ¿Todo el mundo de acuerdo entonces? Sí, profesor. Y ahí efectuamos la simplificación. Este va con este. Este va con este. Y nos queda así. Logaritmo de base 10 de n sobre logaritmo de base 10 de x más logaritmo de base 10 de x sobre logaritmo de base 10 de n es igual a 2. Ya tenemos n y x nomás. Eliminamos la n. Nos queda n y x nomás. Y a partir de aquí debo demostrar que n es igual a x. Continuamos. Elimino denominador acá. ¿Cómo elimino? Logaritmo cuadrado de n más logaritmo cuadrado de x es igual a 2 logaritmo de x por logaritmo de n. Acá atiendan lo siguiente.
Logaritmo. La O estoy eliminando por una cuestión de espacio y tiempo. Cuadrado de n es igual al logaritmo de n al cuadrado, que es igual al logaritmo de n por logaritmo de n. ¿Estamos? Sí, profe. Es lo mismo esto que cuando ustedes tienen seno cuadrado de x, no es igual a seno de x cuadrado. ¿Estamos? Sino que seno cuadrado de x es igual a seno de x por seno de x. Así también en logaritmo. ¿Se comprendió esto? Porque esto no deben confundir, señores. El que escribió su exponente de... vuelta, profesor, por favor. Sí. Dijimos que el logaritmo cuadrado de n es logaritmo de n entre paréntesis elevado al cuadrado. Esto significa tomar como factor logaritmo de n dos veces. Logaritmo de n por logaritmo de n. Así como seno cuadrado de x es igual a seno de x por seno de x. Porque seno cuadrado de x no es igual a seno de x cuadrado. Esto vieron en el curso de admisión, ¿no es cierto? En trigonometría. ¿Se Sí, entendió? profe. ¿Se entendió bien? Estas cuestiones ustedes ahora deben aclarar y dejar bien digerido para siempre. Porque si no, después se van a complicar. Ahora estamos perdiendo el tiempo necesario para aclarar este tema. Por eso que logaritmo, al eliminar el denominador acá, esto viene, logaritmo de n por logaritmo de n, escribo logaritmo cuadrado de n. ¿Estamos? Así como si acá había seno de x, acá seno de x por seno de x es seno cuadrado de x. ¿Está? Logaritmo de x por logaritmo de x es logaritmo cuadrado de x. Es igual a 2 por logaritmo de x por logaritmo de n. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno. Si alguien necesita otra una explicación, no hay problema. Pero, ¿qué pasa? Acá pasamos esto al primer miembro. Igualamos a 0. Y vamos a suponer que este logaritmo de n, para que se le prenda la lamparita, no. Llamo a el logaritmo de x de base 10 de x, llamo. ¿Cómo tengo acá entonces? Este es a cuadrado. Es un binomio. Sí, señora. Allí está. Esto es c cuadrado menos 2ab. Lo que dijo él es el cuadrado, la diferencia del cuadrado, o sea, el cuadrado de un binomio con signo
Negativo. Sí. Sí. Es decir, ordenamos acá. Este es a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Para que sea más riguroso, este tendría que ser acá primero. Y esto va allí. Ingeniero, disculpe, Sí, te escucho. ahí donde dice logaritmo de n menos logaritmo de x cuadrado, ahí por ejemplo no se puede sacar radical y después va a quedar logaritmo de n menos logaritmo de x es igual a 0 otra vez. Después el logaritmo de x pasa al otro miembro y si dice que el logaritmo de n es igual al logaritmo de x, n igual a x o así no está bien. No, cuidado con eso. ¿Vos querés traer radical acá? No, ahí abajo nomás, ahí en el último renglón. Acá en el último, sí. Aquí acá ya, esto es a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, ¿qué es? A menos b elevado al cuadrado es igual a 0. Y como dice la compañera, pueden extraer raíz cuadrada a ambos miembros y tienen a menos b igual a 0. ¿Estamos? No hay problema esto. Aquí ya están a la puerta de la solución. Por lo tanto, dice, cada uno, si ustedes van a repetir logaritmo de n menos logaritmo de x, esto significa tomar como factor 2 veces logaritmo de n menos logaritmo de x, quiere decir que esto es igual a 0. Estos tres puntitos acá se lee por lo tanto. ¿Estamos? Ustedes pueden extraer raíz cuadrada, lo que ustedes quieran, ambos miembros, o cada factor igualar a 0. Pero de ahí concluyen que logaritmo decimal de n es igual a logaritmo decimal de x. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Bien. ¿podría repetir los dos últimos renglones, por favor? Sí, de acá, ¿ustedes qué concluyen? Como dijo la compañera, puedo traer raíz cuadrada a ambos miembros. A ambos miembros traigo raíz cuadrada, simplifico esto, y raíz cuadrada de 0 es 0. ¿Estamos? Y quedan Inge, así. Sí. le voy a abandonar. Bueno, está, profe. Dale, hasta el miércoles. Bueno, chao, chicos. Chao, profe. Y la grabación, ¿cómo queda, profe? Eso es lo que... Va a seguir grabándose y me viene a mí, Inge. Ah, bueno. Está. ¿Está esto? Pueden hacer así como o poner tomar 2 veces esto como factor y cada factor debe ser igual a 0. Entonces aquí ustedes escriben, por lo tanto, logaritmo de base 10 de n menos logaritmo de base 10 de x es igual a 0. Ni siquiera decimos de base 10, logaritmo de n menos logaritmo de x igual a 0. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, de aquí ustedes concluyen concluyen que el logaritmo de n es igual al logaritmo de x. Y inmediatamente ya pueden escribir, por lo tanto, n es igual a x. Si quieren ser tan exquisitos, pueden igualar esto a un número alfa. Entonces, esto implica que 10 a la alfa es igual a n. El exponente que debo elevar a la base para obtener la potencia.
y di a la alfa también es igual a x. Y dos cantidades igual a una tercera son iguales. Carácter transitivo de la igualdad. Pero ya eso ya son detalles muy menores, digamos. De acá ustedes directamente concluyen. Si los logaritmos son iguales, de la misma base son iguales, quiere decir que las cantidades, o sea, las potencias son iguales. Están n igual a x. ¿Se comprendió este ejercicio? Sí, profe. Porque esto, nosotros vamos a ir dando así algunos ejercicios didácticos para que se comprenda la teoría. Y van a ir dando más ejercicios con Belén y la profe Mari. Profe, tengo una duda antes de pasar el 5. Sí. Necesario en la demostración. Vamos a la demostración. Necesariamente acá en donde dice el logaritmo de base n siempre va a ser 10. No. N puede ser cualquier cosa. Gracias. B, en este caso hicimos 10. Fíjate que en el ejercicio no te decía que acá n es igual a 10. Nosotros en el cambio de base, esa B hicimos 10. En el ejercicio. Esto hicimos 10. Y siempre que use esta... Ahora puede ser E o puede ser el número E o puede ser 10. Gracias. O cualquier otra base, pero lo que sí ustedes deben llegar. ¿Qué me hubiera prohibido a mí proceder de la siguiente manera? Puedo poner una base I acá. Acá una base I. Acá una base I. Pero la cuestión es que todos deben ser de la misma base. Yo tomé 10 para no estar complicando la existencia nomás. Acá. Entonces yo tengo acá I. Tengo acá I. Tomo todo de la misma base. Y acá tomo I. En el examen pueden hacer de cualquier manera. Acá todo I se va I como base. Y acá llega I. Y aquí llega I. Aquí I. Y cada uno acá, logaritmo de base I de n es igual a alfa. Quiere decir que I a la alfa es igual a n. Y a la alfa, que también debe ser igual. Y a la alfa también debe ser igual a x. Como ambos son igual y a la alfa, hace rato pusimos 10. ¿Se dan cuenta que es enteramente arbitrario esto? Y facilitamos por la escritura nomás. Sí, profe, gracias. No se compliquen la existencia, ¿eh? Profe, yo la última parte no entendí después de... O sea, la última parte en donde queda n es igual a x. Esta parte. Sí. Y esto es lo que me dije a la compañera. Acá la base, en vez de ser I, pusimos 10. Entonces, esto implica
por un lado, que es igual, si yo llamo alfa a esto, ambos deben ser igual a alfa si son iguales, ¿no es cierto? Esto implica que 10 a la alfa es el exponente a que debo elevar la base para obtener la potencia. Este es 10 su base, por eso lo escribimos. ¿Está? 10 a la alfa es igual a n. 10 a la alfa debe ser igual a x. Pero como esto es tan evidente, digamos, es decir, concluimos, si los logaritmos de igual base de dos cantidades son iguales, quiere decir que las cantidades son iguales, es decir, n es igual a x. Por esto. Sí, ahora sí. Gracias. Profe, ¿y eso siempre va a ser igual a alfa? Yo puedo llamar beta también, o gamma, lo que sea, pero debe ser un exponente común a ambos, ya que los logaritmos son iguales. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Esto puede ser un n minúscula cualquiera, o puede ser cualquier letra que a ustedes se le antoje, ¿no? Que le facilite la escritura, fundamentalmente. Profe, Por otro lado, practiquen una buena caligrafía. Sean pulcros con los números y los signos y símbolos matemáticos. Vamos a la sexta propiedad. Logaritmo de base a la p de a a la m es igual a m sobre p. La base es a la p. La potencia es a la m. Quiere decir que llamamos alfa, o sea, logaritmo de base a la p de a la m igual a alfa. Quiere decir que a la p debo elevar a la alfa para obtener a la m, por definición del logaritmo. ¿Estamos? Es decir, que a la p por alfa es igual a la m. Esto es por definición del logaritmo, ¿no? Por definición de logaritmo. ¿Está? Y aquí aplico el siguiente razonamiento. Si las bases son iguales, quiere decir que los exponentes son iguales. A y A son iguales. Quiere decir que los exponentes P por alfa debe ser igual a M. ¿Está? sí, profe. Sí, profe. De ahí despejamos alfa. Por lo tanto, alfa es igual a M sobre P. Y llevo en 1. Reemplazo acá alfa por su igual. 1 en 2. Y tenemos logaritmo, o 2 en 1, logaritmo de base a la P de a la M es igual a M sobre P. Se dieron cuenta que esta propiedad es cortita, pero tiene su demostración rigurosa, digamos. Vamos por 7. Ojo con esta séptima propiedad. Tiene su aplicación tremenda, esto en la parte de álgebra compleja, cuando damos la parte de números complejos y las operaciones con ella, y los distintos modos vamos a utilizar esta propiedad. A elevado a la logaritmo de base a la m es igual a m. O sea, siempre partimos de la misma forma. Sea a elevado a la logaritmo de base a de m es igual a alfa. La relación 1 se cumple si y solo si
logaritmo de base a de alfa es igual a logaritmo de base a de m. Y acá los logaritmos son iguales. ¿Se comprendió este? Sí, profe. Sí, profesor. Vamos. Hay algunos que no están hablando y me parece que están medio... Profe, ¿puedes volver a explicar esa parte? Sí, por favor, profe. Bueno, vamos a hacer una demostración más. Por eso les digo que acá vamos a escribir para que se entienda mejor, tomando logaritmo de base a ambos miembros. Esto es para que comprendan nomás cómo salió eso que afirmamos ahí, porque era muy evidente. De 1. Tomamos logaritmo de base a. Vamos a tener así. Logaritmo de base a. De a elevado a la logaritmo de base a de m es igual a al logaritmo de base a de alfa. ¿Estamos? Y si este es el exponente n, ¿cómo baja logaritmo de base a la n? Ya vimos una propiedad de esto. El exponente baja como Multiplicando. multiplicando, baja logaritmo de base a de m por logaritmo de base a de a es igual al logaritmo de base a de alfa. ¿Están? Y logaritmo de base a de a, ¿qué es igual? Vamos a la definición del logaritmo. El logaritmo de base a de a. La a, ¿a qué exponente debo elevar para obtener otra vez a? 1. 1. 1. Esto directamente cuando encuentran así, ponen 1. Y 1 por logaritmo de base a de m es logaritmo de base a de m. ¿Estamos? Sí, profe. Es igual al logaritmo de base a de alfa. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. De ahí que si dijimos ya nosotros, si los logaritmos de la misma base de dos cantidades son iguales, quiere decir que las cantidades son iguales. ¿Está? Escriban, por favor, esto. Hagan este paso intermedio, ya que escriban cuando estudien, para que les sea más riguroso la demostración. Profe, ¿usted va a subir su PDF en el Classroom? Sí, todo eso. Ok, gracias. Y ahí reemplazamos alfa por su igual. Alfa por su igual a elevado al logaritmo de base a de m. Es igual a m. Y este es una famosa donde se aplica este logaritmo natural de ρ es igual a ρ. Esta es una expresión muy conocida, pero por el momento, elevado a la logaritmo natural de ρ es igual a ρ. Donde la a viene a ser el e. ¿Estamos? Y por eso les digo que esta propiedad, no se olviden, practiquen, tengan todo a flor de labio, todas estas propiedades que estamos dando. Y nos den
no dejen que se le acumulen, porque vayan diariamente repasando esto. Acá tenemos la octava propiedad. Logaritmo de base b de a es igual a 1 sobre el logaritmo de base a de b. Y partimos de la misma cosa de siempre. Sea el logaritmo de base b de a es igual a alfa. Por definición del logaritmo que tenemos, que b a la alfa es igual a ¿qué? A. Y ahí tomando logaritmo ambos miembros, logaritmo de base a, que tenemos que logaritmo de base a de b a la alfa es igual al logaritmo de base a de a. ¿Y esto es qué es? ¿A qué exponente debo elevar a para Uno. obtener a? 1. Por lo tanto, a logaritmo de base a de b, por lo tanto, alfa, este bajó como Multiplicando. multiplicando. Alfa por logaritmo de base a de b es igual a 1. De ahí, despejando logaritmo de base a de b, perdón, alfa, tenemos alfa es igual a 1 sobre el logaritmo de base a de b. Y reemplazamos alfa por su igual. Alfa, nosotros era esto, ¿no? Traemos acá. Entonces decimos 1 en 2 y tenemos la demostración. ¿Ya está? Sí, profe. Una pregunta. Sí, señor. Ese alfa, ¿por qué baja multiplicando? Y esa era la tercera propiedad. ¿Se acuerdan que la tercera propiedad habíamos demostrado que el logaritmo de base b de a a la n es igual a n por logaritmo de base b de a? Esta es la tercera propiedad. Por la tercera propiedad nosotros bajamos esto directamente acá. ¿Está? Sí, gracias, profe. Esto también pueden escribir logaritmo de base b de a por logaritmo de base a de b es igual a 1. Otra manera de expresar esta propiedad 8. Entonces, despejan lo que necesitan. ¿Está? Sí, profe. Bueno. 9. Fíjense. Logaritmo de base b a la m de a a la m es igual al logaritmo de base b de a. Bien. La novena propiedad. Como siempre, llamamos el primero igual a alfa. De donde tenemos que b elevado a la m por alfa es igual a la m. Por definición del logaritmo, porque es el exponente al que debo elevar la base para obtener la potencia. Entonces, ahí resulta esto, por definición del logaritmo. Esto es por definición del logaritmo. Tomando logaritmo de base b, de a, logaritmo de base b a ambos miembros de 1', o sea, a esto, tenemos que, ¿qué tenemos? Que m por logaritmo de base b de b elevado a la m por alfa es igual al logaritmo de base b de a a la m. A ambos miembros le aplicamos la propiedad 3, este es exponente. Baja como factor. Este es exponente, baja como factor. Por la tercera propiedad del logaritmo, dice. Baja como factor m por alfa.
Y queda el logaritmo de base b de b, que es 1. Este baja, ese exponente baja como factor y se simplifica con esta m. Y me queda alfa por 1 es igual a alfa, que es igual al logaritmo de base b de a. Y luego alfa, ¿qué es? Esta alfa yo reemplazo por esto. Por eso decimos 1 en 2. O sea que alfa reemplazo por su igual esto. Y tengo que el logaritmo de base b de a la m de a la m es igual al logaritmo de base b de a. Y a esto le pueden dar número. Por decir logaritmo de base de 10 a la quinta de 3 a la quinta va a ser igual, por ejemplo, al logaritmo de base 10 de 3, directamente. Y esto calculan con la máquina. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, avanzamos entonces a la 10ª propiedad. Logaritmo de base 1 sobre b de a es igual a menos logaritmo de base b de a. Siempre la misma técnica la aplicamos. Logaritmo de base 1 sobre b de a es igual a alfa. Entonces el exponente que debo elevar la base para obtener la potencia. O sea, 1 sobre b debo elevar a alfa para obtener a, por definición del logaritmo. Distribuye el exponente 1 a la alfa sobre b a la alfa. 1 a la alfa es 1. ¿Sí? Entonces, me queda 1 sobre b a la alfa es igual a a. Y b a la alfa, ¿qué es igual? B a la menos alfa. ¿De acuerdo? Esta expresión es del Waldo. A a la n, 1 sobre a a la n es igual a la menos n. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Esto viene acá. Bueno. Por definición del logaritmo, entonces, b, logaritmo de base b de a va a ser igual a menos alfa. O sea, menos alfa es el exponente a que debo elevar b para obtener a. Por eso decimos por definición del logaritmo. Aquí ustedes concluyen esto. Implica que logaritmo de base b de a es igual a menos alfa. Y ahí reemplazan alfa por su igual. O sea, o pueden multiplicar ambos miembros por menos 1 y tienen alfa es igual a menos logaritmo de base b de a. Y traen 1 en 2. O sea que alfa reemplazan por este. Traen acá. Y ya les resulta esta expresión que tenemos acá. Logaritmo de base 1 sobre b de a es igual a menos logaritmo de base b de a. ¿Se comprendió esta cortita esta propiedad? Sí, profe. Lo único que les pido es que no den ventaja, ¿eh? No dejen que se acumule. Esto enseguida, si no tienen clase, agarren y repasen las 11 propiedades. Esta es la última propiedad.
Aparentemente es largo, pero es muy sencillo. Logaritmo de base b a la p de a a la m es igual al logaritmo de base b elevado a la p sobre m de a es igual al logaritmo de base b de a elevado a la m sobre p es igual a m sobre p por logaritmo de base b de a. Esta última expresión es inmediata porque m sobre p es exponente, baja como factor. Vamos a ver, partimos así. Logaritmo de base b a la p de a la m es igual a alfa. Relación 1. De donde que, por definición del logaritmo, alfa es el exponente al que debo elevar la base b a la p para obtener la potencia a la m, que es la relación delta, ¿no es cierto? Este es el delta mayúscula, porque el delta minúscula es este. ¿Están? Delta mayúscula. ¿Estamos de acuerdo hasta delta? Sí, profe. Extrayendo raíz enésima, o sea, raíz enésima a ambos miembros, o sea que así. A ambos miembros, la m se va a simplificar. Acá en el primer miembro queda p sobre m. Y m acá se simplifica. Y tomamos logaritmo de base b a la p sobre m. A esta igualdad se tiene así. Y dejamos solamente alfa como exponente. Y tenemos que este va a bajar como factor. Esta alfa bajó acá. Y esto queda logaritmo de base b a la p sobre m de b a la p sobre m. O sea que logaritmo de, vamos a llamar b a la p sobre m como a, o por decirle x, ¿no es cierto? Este va a ser x, logaritmo de base x de x es 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. 1. Entonces en el primer miembro queda solamente alfa. Así. Alfa es igual al logaritmo de base b de p sobre m de a. Relación 2. Fíjense en 1 y 2. Ya concluyen ustedes esta primera igualdad por carácter transitivo de la igualdad. Fíjense que ambos son iguales a alfa. Entonces, dos cantidades igual a una tercera son iguales entre sí. O sea, que este es igual a este. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, a delta. Extrayendo raíz p-ésima a ambos miembros de delta. O sea, a esta expresión que tenemos acá, a delta. Vamos a tenemos que p se va a simplificar en el primer miembro. Pero en el segundo va a quedar m sobre p. ¿Estamos de acuerdo? B a la alfa va a ser igual a elevado a la m sobre p al hacer esta operación. Extrayendo raíz p-ésima. Y tomando el logaritmo de base b a esta igualdad, se tiene así. Y alfa acá es un exponente. Va a ir como factor por la tercera propiedad. ¿Estamos?
Y logaritmo de base b de b, 1. En el segundo miembro tenemos logaritmo de base b de a a la m sobre p, o sea que estamos llegando a este. Alfa es igual al logaritmo de base b de a la m sobre p. También es igual a alfa, o sea que llegamos ya hasta acá. Alfa, alfa, alfa. 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Sí, profesor. Y acá m sobre p es exponente. Y pasa como factor. Pasa como factor y llegamos a la última expresión. Alfa, tercera. De 3 tenemos por la tercera propiedad que alfa es igual a m sobre p por logaritmo de base b de a. 4. Y fíjense, tenemos logaritmo de base b a la p de a la m igual a alfa 1, alfa es igual al logaritmo de base b de p sobre m de a 2, 3 tenemos esto, 4 es igual a estos, pero todos son iguales a alfa. Entonces ustedes escriben, de 1, 2, 3 y 4 concluimos por el carácter transitivo de las igualdades que. Y escriben la tesis. Todo esto demostramos que cada uno es igual a alfa. Y es muy fácil acordarse. En el segundo, este baja como exponente, denominador de P, luego P pasa como denominador de M en el tercero, y después ya baja como factor. Y la B siempre se mantiene como base, ¿no? ¿Vieron qué sencillo? Sí, profesor. Y en la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación ya, y con Belén ya van a hacer algunos también. Así que estas 11 propiedades, chicos, ya le dije ya, como la fecha de su cumpleaños. Profesor. Y llegamos hasta aquí por hoy. A veces vamos a dar un poco más, un poco menos de tiempo, pero ustedes deben saber, señores, que preparar un compacto. Ya detuve la grabación, Inge. ¿Cómo?